Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas, un placer. Aquí estamos dando el inicio a su espacio Visión Matinal, hoy viernes 27 de enero de este año ya 2023. Finalizando entonces ya el primer mes, señores, de este año 2023. Parece que fue ayer que estábamos a 1 de enero y ya hoy estamos a 27. Un placer. Bienvenido, profesor José Manuel Dicey. Wilson Peña, profesor, director, maestro comunicador, bienvenido también a este programa. Buenos días a Baní, al país y al mundo. Estamos aquí, como siempre, como están ustedes también ahí, para comentar, tratar los temas que interesan a Baní, al país, que se generan en el mundo. Y de verdad, Wilson, que la marcha va rápido. Sí, estamos a 27. La marcha va rápido. Amanecimos ayer a 1 de enero del 2023 y ya estamos a 28. A 27. A 27 estamos ya, o sea que avanza rápido el tiempo. Cada día las ocupaciones son mayores, entonces mientras más ocupaciones vamos teniendo, pues más breve se va haciendo el tiempo. Sí, así mismo. Mucho más breve. Los que no juegan con su tiempo son los médicos, que se reunieron con el Consejo Nacional de Seguridad Social y hay como un bobito ahí, ¿verdad? Ya van varias reuniones. Van varias. Sí. Sí. Entonces, veo que entre los acuerdos que han llegado no se nos está tomando en cuenta a los usuarios. Nada más se está tomando en cuenta prácticamente a atender alguna área de los reclamos de los médicos que no creo que vaya a satisfacer lo que ellos están demandando, pero 500 pesos por consulta, había un aumento ahí, y otros aumentos más, pero que tienen que ver solo prácticamente con lo que reciben los médicos, pero seguimos sin abrir la cobertura de medicamentos, lo mismo que estamos recibiendo los usuarios, lo mismo que vamos a seguir recibiendo. Las enfermedades que no cubren hasta ahora los seguros se quedan igual sin cubrirse, no entran las enfermedades psiquiátricas, las catastróficas, nada de eso entra todavía en este acuerdo al que se llegó ayer. Entonces uno no sabe si van a parar estas presiones que hay más de 300 millones de usuarios que nos tienen los seguros bloqueados también. Entonces vamos a ver por dónde sale todo esto, pero no sé por qué hubo que esperar, Wilson, 7 meses prácticamente para tomar, como quien dice, una decisión unilateral. Exacto. Porque esa medida la está tomando el seguro. No hay más nada, porque aquí son 3 sectores los que estamos involucrados: el Estado, el patrón y el empleado. Bueno, todo esto tiene que ver con esta ley de seguridad social promulgada en el 2001, la 8701, pero que en realidad comenzó a funcionar como unos 2 años después. Así es. Y que tan rápido se ha solicitado que esta ley, se ha verificado que esta ley es injusta, que tan pronto se puso en funcionamiento se demostró que era injusta, que era parcial, que se movía hacia un solo lado, y desde entonces tenemos años reclamando del Congreso Dominicano la modificación de esta ley, la 8701, que creó todo el sistema complejo de seguridad social. Y entonces los médicos, como uno de los sectores envuelto en el tema de las AFP, de las ARS, han estado quejándose de que
la parte correspondiente al pago de consulta a los aseguradores era pírrica, era ridícula, era muy bajita. Tengo entendido que eran como un poquito más de 300 pesos. Así es. Es decir, que si ahora se decidió llegar a un tope de unos 500 pesos, se le estará aumentando unos 100 pesos o algo más. Sigue siendo una miseria. Por consulta, sigue siendo una miseria para un especialista, porque sobre todo hay que decir que eso implica, y es cuando usted señala de que no se nos tomó en cuenta a nosotros, a los asegurados, eso implica que el copago que tendremos que seguir haciendo va a seguir siendo alto. Así es. Seguir siendo alto. Todo el mundo sabe que aquí hay especialistas que deciden no tomar aseguradores de ciertas ARS y que cobran hasta 3,000 pesos de consulta. Y hay especialistas que aún recibiendo el pago del seguro, usted tiene que pagar mínimo algunos 1,000, que son un poquito más conscientes, otros son de 1,500 hasta 2,000 pesos, porque argumentan que lo que le paga el seguro es muy poco y algunos hasta se tardan. Eso te iba a decir, se lo pagan tarde. Se tardan su tiempo. Según escucho quejas de muchos médicos por ahí, dicen que después que ellos hacen sus reportes, a pesar de que es un dinero que está ahí porque nos los cobran por adelantado. Sí, claro. Mes por mes nos cobran ese dinero por adelantado a todos, porque no juega la seguridad social con eso, porque va junto con todos los demás impuestos que pagamos. Entonces, a pesar de eso, cuando el médico hace su reporte de los servicios que ofreció, a veces tiene que esperar 3 y 4 meses para que le hagan el pago de una cuota. Porque a veces dicen ellos que se le acumulan varias facturas, y cuando le pagan una parte de ellas. O sea que como quiera, es un sistema que está funcionando de manera muy irresponsable, muy meladaganariamente. Y ya veo, Wilson, que el Colegio Médico anuncia que suspende las negociaciones porque no está de acuerdo con lo que se le está ofreciendo ahora mismo. O sea que esa decisión entonces fue unilateral. Fue unilateral. No fue consensuada. El equipo que estaba mediando en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, el Colegio Médico Dominicano y el representante de las ARS, que sería el sector empresarial. Así es. Ahí también vamos a decir que no solo está interesado el Colegio Médico Dominicano, sino que la ANDECLIP, que son la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, también está en eso. Bueno, dice, nuestro amigo Alexis Báez llama y siempre reitera, le hace su debida crítica al Colegio Médico Dominicano, pero señala también que los empresarios están decididos a seguir haciéndose dueños del sector, porque no solo ahora que tiene las ARS, sino que también están haciendo grandes inversiones en las construcciones de grandes clínicas en el país. Bueno, y se pone como ejemplo Santiago, donde hay un gran centro médico privado que está por inaugurarse. Sí, y aparte de lo que el Estado le está haciendo a algunas áreas, algunos sectores, que siempre está quedando en manos de ese sector. De ese sector. Porque ahí está Sedinmac, ahí está la Plaza de la Salud, ahí está Secanó, ahí está el Home de Santiago. Sí. Que todo eso se ha hecho con recursos del Estado Dominicano, pero tú sabes en manos de quién está siendo administrado. Bueno, lo de la Plaza de la Salud y Sedimate, eso es ampliamente conocido debido al tipo de patronato que se conformó y el poder que se le dio para administrar toda esa plaza, señores, porque fue una gran plaza de salud donde funcionaba el antiguo hipódromo Perla Antillana. Sí, señor. Y que el Estado no solo era dueño de los terrenos, sino que hizo la gran inversión. Hizo la infraestructura. Todo, y el equipamiento. El equipamiento y todo. Y se lo da a administrar a un patronato dirigido, presidido, nada más y nada menos que por aquel famoso
¿cómo es el cargo religioso? Arzobispo de el arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Sí, señor. Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. El Cardenal López Rodríguez, ya ustedes saben. Ahí no hay quien se meta porque es la jerarquía, porque no debo decir que es la Iglesia Católica. No, la jerarquía. Es la jerarquía de la Iglesia Católica sí. que controla. Miren, señores, y dicen, esto se refleja hasta en algunas universidades privadas, donde la Iglesia Católica tiene gran incidencia, que son los pocos médicos que se le permiten hacer sus residencias y hacer sus pasantías en esos lugares. Y vaya usted a ver cuánto cobran esas universidades la matrícula de un alumno. Así mismo. Vaya usted a ver. Pero sería dice, muy preocupante que a Secanor, que se pensó, y como que he escuchado decir que Balaguer le dijo al doctor Puello, que es la persona como que ha estado a la cabeza ahí de Secanor. Usted lo que quiere es que se construya entonces como una plaza para los pobres. Que Secanor, que funciona ahí donde siempre funcionó al lado del famoso Hospital Morgan, en una zona muy pobre de la capital dominicana, que también eso se ha transferido al sector privado. Eso sería el crimen ya. Sería el mayor crimen de todo. Claro. Hasta ahora está funcionando muy bien ese hospital, porque realmente va el pobre y va el que no es pobre también. Correcto, porque es un centro de alta especialidad. Pero hay una burocracia, una burocracia que debe ponérsele atención, porque le dilatan los servicios en materia de cirugías a los pacientes a veces, y tienen que hacerse, óyeme, una serie de estudios y de cuestiones que tienen que ser en laboratorio fuera de ahí, que cuando viene a ver el pobre, cuando viene a llegar a la sala de cirugía, ha gastado 50 o 60 mil pesos. Así es. Entonces no fue con ese espíritu que se hizo, fue un hospital real y efectivamente, como había conversado el doctor Balaguer con el doctor José Joaquín Puello Herrera, un centro clínico de calidad, pero donde puedan tener acceso también los pobres. Claro que sí. También los pobres. ¿Hay una llamada por ahí? Sí, parece que tenemos una llamada. Vamos a ver, ¿se fue? No, se fue. Bueno, la persona que vuelve y marque el 4100. Mira, Wilson, lo que dan a conocer casi todos los medios de comunicación hoy es, con sus grandes titulares, que el Consejo Nacional de Salud aumenta los honorarios a los médicos. Ese es el gran titular. Sí. Sin embargo, ¿y las letras chiquitas? Te voy a decir las letras chiquitas lo que dice ahora. Sí. La posición del Colegio Médico Dominicano en horas de la mañana, el presidente del Colegio Médico de Senén Cava dijo que el gremio decidió suspender las negociaciones hasta tanto haya una propuesta que sea más decente. Te voy a decir qué es lo que se le ha propuesto. Ahora aquí. Sí, dicen, parece que tenemos la llamada. Vamos a ver, adelante. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? José Montero, de aquí del 30 de mayo. 30 de mayo. Sí, es para explicarle con la cuestión esa de los hospitales y de la salud. Aquí todo el mundo juega con la salud del pueblo. Disculpen un segundito, la parte técnica, por favor, el volumen aquí, que no tenemos audio aquí adentro. Un segundito, por favor, me disculpa. Un segundito. A ver si podemos lograr. Hable ahora, a ver si tenemos audio aquí. Adelante. Sí, yo le estoy diciendo que aquí nadie se conduele con la salud del pueblo. Aquí ningún gobierno defiende al pueblo. Mire, usted sabe lo que el gobierno gasta miles y miles de millones haciendo obras para entregárselo al sector privado, porque el sector privado le ponga la cosa más difícil al pueblo. Así sí es bueno, usted construye un hospital carísimo y dárselo a 2 o 3 gente, toma al ministro sin poner un centavo. Gracias. Eso es lo que quiere hacer con los fideicomisos ahora, eso es lo que quiere hacer con todo. Sí, señor.
dáselo al sector privado para que lo aumenten, para que se hagan más rico y el pobre más pobre. Pase buenos días. Gracias, Sí, gracias. muchas gracias, buenos días. Mira, Wilson, durante una sesión extraordinaria, el Consejo Nacional de Seguridad emitió la resolución número 56301, que establece un aumento en la cobertura por internamiento, honorarios médicos y consultas, por un internamiento, exámenes, diagnósticos, hospitalizaciones, así como el uso de salas y equipos, entre otros servicios de salud. Fíjate que ahí no se refleja, ¿verdad? Nosotros, los usuarios, no aparecemos. Claro. Todo esto tiene que ver como para ponerle un bobito Sí. a la clase médica y que separen las demandas y que separen las reclamaciones. La resolución establece un incremento de un 20% a los honorarios médicos concernientes a procedimientos y un 50% en las consultas de internamiento. Este incremento, explica el Consejo, representa un aumento de más de 2.700 millones de pesos al año que serían recibidos por los médicos a partir de febrero de 2023. Esto en adición a los otros 2.800 millones de pesos que se les aumentó en el mes de octubre del 2021, fecha en la cual se les aprobó un alza de un 20% en honorarios médicos y un 30% en honorarios de interconsulta. Eso es una manera muy... voy a tomar la palabra del Código Médico, una manera muy indecente de decirle a este país que a los médicos se le están haciendo aumentos por el servicio que ofrecen a través de la seguridad social. ¿Por qué? Porque lo que los médicos, lo que nos dice la nota es que los médicos lo que han estado recibiendo es miseria, 300 pesitos, 500 pesitos. Sí. Entonces tú hablas de un 50%, de un 20% y la gente cree que es algo. Correcto. Pero ¿a qué es que se le está poniendo ese aumento? ¿Sobre qué base? Por eso Senen Cava dice que es una propuesta indecente y que se van a suspender las negociaciones hasta que haya una propuesta más decente. Porque además el Colegio Médico sabe que ha estado convocando a todas las organizaciones que representan empleados en este país, como la ADP, una cantidad de organizaciones, de sindicatos y de todas las centrales trabajadoras. Sindicales, sí. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros como usuarios, los que pagamos el seguro, los empleados, no estamos recibiendo prácticamente ningún beneficio. Es muy mínimo, es muy pírrico. Usted sabe lo que es que usted va con su seguro médico y usted hace una receta ahora y va a comprarla. Lo primero que le dicen es que de los 5 medicamentos que le indicaron, hay 2 que no lo cubre el seguro y son los más caros. Claro. Y cuando usted vuelve con la otra receta le dicen que ya no tiene fondo. Así es. Entonces, una asignación que es para un año completo, Wilson, sí. 8,000 pesos. Claro. Sumamente irresponsable esta decisión unilateral del Consejo Nacional de la Seguridad Social, cuando no toma en cuenta, ni siquiera lo menciona, a los asegurados. Es decir, el Consejo Nacional de la Seguridad Social se destapa de manera unilateral, haciendo este anuncio de que aumenta tanto por ciento a esto, tanto por ciento a esto, que va directamente en beneficio de los médicos, pero que no llenan ni siquiera medianamente las expectativas de lo que los médicos han estado demandando. Pero ¿dónde quedamos nosotros que somos asegurados? ¿Dónde queda usted, amigo televidente, que es un asegurado y que cada vez que va a su médico, cuando usted va a solicitar un servicio de laboratorio, le dicen, bueno, usted tiene que pagar tanto de copago, la diferencia es tanto? Sí, señor. Por este estudio, usted dice, caramba, usted está impuesto a ir donde su cardiólogo y de repente usted va ahora y el cardiólogo le dice a la secretaria, no, que ahora usted tiene que pagar 1.500 de diferencia. ¿Entiende? Ese es el tema. Entonces usted dice, ¿cómo? Y si usted decide ir a la farmacia, entonces usted... Yo, por ejemplo, dicen que tengo medicamentos para la alta presión. Yo hace tiempo que dejé de ir a la farmacia a buscar eso. Porque te duraban 3 y 4 días con la receta pidiéndole autorización al seguro. En este caso, mi seguro, que es el SENMA, como profesor. Y yo dije, no, pero yo mejor la compro. Sí. Y yo me quito de eso, y hace años. Y ese es un dinero, entonces, qué bueno decirlo, le está quedando al seguro. Porque no se lo retribuyen. Cuando pasa un año y uno no usa
esa cobertura, ese dinero que uno tiene ahí, que se lo cobran mensualmente, no te lo devuelven. No, claro. ¿Y a dónde va Ni te ese lo dinero? aplican a la próxima tampoco. ¿Y a dónde va ese dinero? O se queda con él. Va a los beneficios. A los beneficiarios a de los eso. Grandes beneficios que reciben las ARS. Y la banca nacional, que es la dueña de todos esos seguros, se queda con todo ese dinero nuestro, más los beneficios que generan por hacer negocio con nuestro dinero, que también debería haber algún tipo de retribución, porque si usted me toma a mí... Eso es como una inversión. Pero claro, si usted toma de mi salario, de mi dinero que yo me fajo a producir mensualmente, usted me está tomando un 10%, un 5%, y usted se lo lleva a sus empresas a hacer negocio con eso, y lo multiplica por la cantidad que sea, pongamos que lo multiplicó por 3. Bueno, pero ¿y dónde está entonces lo que me corresponde a mí? De esos beneficios que usted recibió de mi dinero. De ese 3, yo que soy el dueño del dinero, debo recibir algo. Deme aunque sea un medio. Pero en la medida en que su dinero le he sacado de su cuenta del banco, ya no es suyo. No, señor. Era suyo. Era suyo. Era suyo. Era suyo. Entonces, por eso es que nosotros en este país debemos seguir luchando para que nuestros legisladores se comprometan a sacar del Congreso una verdadera ley de seguridad social. Que nos proteja a todos, pero sobre todo al usuario, porque la responsabilidad del Estado y del Estado democrático, republicano, es garantizar sobre todo la salud, la educación, la alimentación y la vida de sus gobernados, del pueblo en sentido general. O sea, empieza con nosotros la responsabilidad y luego se va distribuyendo el resto de los beneficios en los demás, pero es aquí que debe empezar, con la persona, con el ser humano, que no está sucediendo así. ¿Tú te crees? Mira este tema, por ejemplo, Wilson. El primero que dijo que a partir del impacto que había provocado la pandemia del COVID-19 en la salud del pueblo dominicano y del mundo, ¿verdad? Pero quedémonos aquí en el patio, que los estragos que había causado, el impacto que había causado en la salud del pueblo dominicano, el tema del COVID-19, esta pandemia terrible, las situaciones y las enfermedades psicológicas y psiquiátricas iban a dispararse. Sí. Esto iba a aumentar de manera extraordinaria y que había que dar entonces mayores atenciones al pueblo dominicano en este sector. Incluso se habló, Rick Wilson, usted y yo que somos directores de escuela, que había que aumentar la cantidad de psicólogos, que había que llenar las escuelas de psicólogos para atender las secuelas, los problemas que iba a generar de depresión, de estrés y de todo lo que tiene que ver con estas enfermedades psiquiátricas y mentales que había que aumentar. Sin embargo, los seguros siguen sin cubrir esa parte. Las enfermedades psiquiátricas no entran, las cuestiones psicológicas no entran en la cobertura de los seguros médicos, cuando se supone que debió ser automática una resolución, ¿verdad que sí?, del Consejo Nacional de Seguridad Social, mandando cobertura sobre estos casos, y no entran todavía, ni aparecen aquí en esta decisión unilateral que acaba de tomar el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Se demuestra una vez más que este Consejo simplemente responde de forma unilateral a un sector. Sí, señor. Pero dicen, ¿qué decir entonces de quienes supuestamente están para representarnos a nosotros? Eso se da, dice, en este país, porque el sector empresarial, el sector estatal, sabe que en República Dominicana hay una clase trabajadora con dirigencia débil, con una dirigencia a nivel sindical muy débil en muchos casos a propósito. Lo que decíamos antes de ir al aire, de la famosa lucha al pueblo aquella, sí, que se cansó todo el mundo ya. Claro. Esa famosa frase que se hizo muy famosa en los tiempos de Balaguer, con la lucha del pueblo nadie se cansa, y mucha gente en la calle usted lo veía sudado. Con la lucha del pueblo nadie se cansa. Bueno, pues se cansó todo el mundo. Todo el mundo quedó terminó cansado. Y se soltó la antorcha y la batuta, y eso se fue a la porra. Señor, y entonces lamentablemente tenemos 3
o 4 nombres a nivel nacional que se mencionan como cabeza de la representación sindical, son la cabeza, no tienen base, y ahí se menciona a un señor, Gabriel del Río, que tiene como 50 años. Todos los años de su vida. A la cabeza de la CAS. Yo recuerdo, dice, cuando yo comenzaba en estas cosas de la comunicación, y yo estaba en el programa Temas del Momento, aquel programa con Edgar Guerrero y Luis Manuel Pimentel en Radio Baní. Luego pasó a mano de Wilson Suazo. Sí. Sí. Y entonces me mandan, Gabriel del Río venía para un encuentro con el sindicato de Salinas de Puerto Hermoso, que era un sindicato fuerte en el tema de la salinera aquí en Baní. Y me mandan a mí, yo voy con una grabadorita, y ahí estaba este señor, Gabriel del Río, como presidente de la CAS. Estamos hablando de la década de los 80, Comenzando en los 80, eso hace justamente 40 años. 40 años. Y él era el presidente de la CAS. Creo que la CAS significa Confederación Clasista Sindical Clasista. Sí, CAS. señor, sí. Y 40 años después este señor sigue siendo el presidente, el representante de la CAS. Para que usted lo sepa. El mismo hombre. Pepe Abreu. ¿Cuántos años tiene Pepe Abreu? Y las veces que se ha dividido el movimiento sindical. Entonces, por esto dicen, es que el sector empresarial y el gobierno o los gobiernos juegan con nosotros, juegan con el sector trabajador, porque saben, están convencidos de que nadie nos representa. No tenemos representación. No tenemos representación, Y tenemos entonces, representación de nombre en la élite, porque hay mucho de esto, dicen. Cuando usted ve a un dirigente sindical de esto, usted le ve un traje que cuesta un dinero. Bueno, Juan Martínez, cuando se refiere a ese sector, nuestro compañero Juan Martínez aquí habla de la élite, de la clase trabajadora. De la clase trabajadora. La élite, porque se han ido del lado de ese sector patronal y no nos representan nada a nosotros. Y fíjate que cada vez que hay un pulseo con el tema de un aumento salarial para los trabajadores dominicanos, tanto del sector privado como del sector público, lo que viene como aumento salarial son miserias siempre, que no llenan ni siquiera el 10% de el disparo que tiene permanentemente, que produce la inflación permanentemente en todo lo que nosotros consumimos. Siempre son acuerdos por debajo de la mesa, de la canasta familiar. Sí, señor. Entonces, sí, en esa señor. famosa mesa tripartita, de 3 patas, yo no sé por qué no se cae esa mesa. Siempre usted ve ahí unos que parecen más ejecutivos que representantes sindicales. Sí, señor. A esas 3 o 4 personas ahí representándonos, pero con una debilidad terrible, señores, y nosotros seguimos siendo el gran perdedor. Los trabajadores somos los que no tenemos quien nos represente. En realidad, el sector empresarial sí tiene quien los represente. Y entonces el colegio médico, bueno, los médicos, que no sabemos entonces, porque el colegio médico representa a los médicos, no representan todo el sector salud, hay que decir esto, porque entonces los bioanalistas, las enfermeras, ni a nosotros, los usuarios de sus servicios, no nos representan. Claro, el colegio médico pelea por sus médicos, que es a quien representa. Y la ANDECRI trabaja por sus clínicas, por sus dueños de clínicas. Pero entonces nosotros que deberíamos tener al Estado, al gobierno de nuestra parte, ¿verdad que sí? Como nuestro defensor, nuestro representante, entonces ahí no tenemos representación, ahí no tenemos parte. Fíjense que esto que acaba de decidir el Consejo Nacional de Seguridad Social de manera unilateral, lo que acaba de decidir es para tratar de llevarle un bobito o poner a los médicos en una situación de que se vean como gente insatisfecha, que no hay manera, ¿verdad?, de satisfacerlo, porque lo que está hablando son de porcentajes y de millones al año, que cualquiera cree que se lo están dando todo. Y antes de irnos a la pausa, hay que decir a favor de los médicos, señores, que es verdad que en el país hay unos poquitos
que han sido exitosos en la práctica médica privada y que son exitosos. Pero señor, hay que decir que la gran clase médica sigue siendo una clase médica de clase media baja, que muchos de ellos viven alquilados porque no pueden comprar una casa, comprar un apartamento. Y hay que decir también que aquí hay muchos médicos andando en vehículos destartalados. Y traigo a la memoria. Y muchos de ellos hasta a pie todavía. Muchos de ellos hasta a pie, pagando transporte. Toda esa clase médica joven sí, que se está graduando en nuestras universidades y que después de una quebradera de pulso extraordinaria, porque eso es otro asunto, después de una quebradera de pulso extraordinaria para lograr ser insertado en el mercado laboral, no tienen con qué pensar en formar un hogar, formar una familia y vivir dignamente como un profesional de esa área. Mire, dice, hay que decir que hay médicos que ya con su S4 y todo, médicos generales, que no han podido ingresar a hacer una residencia, porque eso es un gran negocio que hay que seguir denunciando aquí en el país. Sí, señor. El tema de las ofertas para las especialidades sigue siendo en República Dominicana un gran negocio. Eso es con cuña y médicos que pasan sus exámenes no pueden entrar porque no consiguen una plaza. Así es. No consiguen una plaza. Pero aún así, hay que decir que muchas clínicas privadas, la mayoría, dicen, yo me sorprendo, que le pagan a un médico general que va a hacer servicio en una emergencia de 24 horas, le pagan de que 15,000 pesos mensuales. 15,000, la que más paga 20,000 pesos. Yo me resistí a creer eso hasta tener una hija. ¿Tú sabes cuánto se gana un chinero? Uno que tiene una mesa de china en una esquina, pelando china y vendiendo china, fácilmente se gana 60 y 50,000 pesos al mes. Así es. Señores, respetemos cuando usted va a una emergencia médica, respetemos un médico de eso, que generalmente son muchachos jóvenes. Cuando usted lo ve ahí amanecido, o cuando usted ve en la madrugada que ese médico ya lleva 18 horas de servicio y que al final del mes le van a pagar 15,000 pesos. Sí, señor. Eso es increíble, es una cosa terrible, increíble en ese país. Pero nosotros tenemos que irnos a la pausa y volvemos con más de Visión Matinal. Bueno, señores, estamos aquí de vuelta en este viernes 27 de enero del año 2023. Visión Matinal, como siempre, informaciones de primera mano, informaciones pues que son analizadas con un alto grado de conciencia para que ustedes se formen un juicio de valor con responsabilidad. Estamos aquí. Tuvimos todo este tema en la primera parte sobre la seguridad social, este anuncio de aumento en el pago de las cuotas a los médicos por parte de las ARS, el rechazo del Colegio Médico Dominicano a dicha medida. Y entonces dicen, me parece oportuno, si usted lo considera, que debemos hablar un poquito aquí sobre unas declaraciones que da el representante de la FAO, que dice que considera que debe ser revisada la cadena de precios de los alimentos. Dijo que la seguridad alimentaria se concibe cuando la población tiene acceso
a alimentos de manera permanente. Oigan esto, la seguridad alimentaria se concibe cuando la población tiene acceso a alimentos de manera permanente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se denuncia? ¿Cuál es la queja de nuestras esposas? ¿Cuál es la queja de las amas de casa que cada día tienen que ir al colmado? O aquellas amas de casa que hacen su compra para una semana, para 15 días. Bueno, y aquellas que reciben de parte de su esposo, de parte de su propio trabajo, un salario mensual, que tienen que hacer una compra con previsión de que le dure, qué sé yo, más de 20 días, porque cobra mensual. Así mismo es. Pero la queja, dicen, es que cada día los artículos de primera necesidad no hay quien los alcance. Es una cosa extraordinaria. Mira, Wilson, yo te puedo decir, la libra de bacalao, agosto del 2020, la libra de bacalao costaba 159 pesos. Hoy está costando 359 pesos, 200 pesos ha aumentado. Más de un 100% ha aumentado esta cuestión. El aceite, el galón de aceite, que costaba 279 pesos. El galón de aceite, 279 pesos. Al día de hoy está costando casi 600 pesos. 560, 570 y en algunos establecimientos pasa los 600 pesos. Si esto no es una barbaridad, yo quiero que usted me diga qué cosa es. Pero en esa misma medida, el salario de todos los empleados de este país, como bien indicaba Wilson, que cobramos mensual la gran mayoría, señores, no ha recibido un aumento considerable. Desde el presidente habló y se hizo, incluso fue la voz principal hace 2 años que el presidente Luis Abinader habló que aquí había que hacer un aumento salarial, tanto el sector público como el sector privado, y hasta los empresarios saliendo que uno pensó que le habían tomado la palabra, diciendo que sí, que era cierto. Sin embargo, Wilson, van 2 años, ¿y dónde está el aumento salarial? ¿A dónde ha llegado ese aumento salarial? No aparece. Pero la canasta familiar cada día se hace más inalcanzable. Uno va, lo que uno hacía antes, que después que uno hacía su compra para el mes, bueno, había que rellenar, una semana o 2 después uno tenía que ir a los 15 días a hacer un rellenito porque muchas cosas se terminaban. Y ese relleno, bueno, no lo cubría fácilmente, pero ahora ese relleno, Wilson, tú tienes que disponer de 7,000 y 8,000 pesos, que tú lo hacías con 2,000 y 3,000 pesos antes, ¿entiendes? Y para uno comprar los elementos básicos de la alimentación del día a día, o sea, estamos hablando de quizás el tema de los sazones, ¿verdad? El tema quizás de alguna lata de salsa, algún par de libras de espagueti, que se acabaron, por ejemplo, los embutidos, que a los muchachos les encanta el tema de la chuleta y les encanta el tema del salami, ¿verdad? Y entonces eso uno no compra mucho para que no dure mucho en la nevera, ese tipo de cosas. Y uno va a hacer ese rellenito y dígame usted, es un dineral que tiene que disponer y el salario sigue siendo el mismo. Pero estos organismos internacionales hablan y hablan para dejarse sentir, para que la gente sepa que ellos existen, pero nadie le hace caso, Wilson. Nadie. Hablan con verdad, hablan con razón, porque tienen estudio en sus manos, pero ¿quién le hace caso? ¿Qué gobierno le hace caso a este tipo de gente? Así mismo es. Bueno, hablando de la misma FAO, hace muchos años que la FAO lanzó una proclama, dicen en esa fecha del 16 de octubre de cada año, que a nivel mundial se celebra el Día de la Alimentación, y lanzó una proclama de que hay que volver al campo. Entonces nosotros por aquí, por este programa, hemos hablado tanto de esta proclama, volver al campo. Entonces
nosotros nos quejamos de qué han hecho nuestros gobiernos con esa proclama de la FAO, si se le ha hecho caso, si aquí hay planes de volver al campo o si el campo se ha soltado en banda. El campo se ha soltado en banda a tal punto que los terrenos de vocación agrícola están siendo engullidos de una manera extraordinaria por el sector construcción, por el sector urbanístico, y el Estado ni mira para este lugar. No hay una política que determine esto se va a dejar para producir alimentos, y hasta aquí es que pueden llegar con el tema de la utilización de la tierra para levantar infraestructura industrial, hotelera, inmobiliaria y todo ese tipo de cosas. Bueno, Baní es un testigo fehaciente de eso. Es un testigo fehaciente. Aquí hay tierra, señores, bajo la influencia del canal Marcos A. Cabral, que están siendo utilizados pero de manera voraz. Los laterales de ese canal, bueno, no solo los laterales, el propio canal ha sido arropado ya por viviendas residenciales de todo tipo. Así es. Así es. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué vamos a comer entonces aquí? Mira el tema del plátano. Y ahora vemos una noticia del ministro de Agricultura que dice que el plátano, no sé si nuestro tomate en control no tendrá esa imagen allá, que el plátano en fin que está a 6 pesos. Tolete. Oye, nosotros tenemos que comprarlo. A 35 y a 30. Unos platanitos que son rabizas. En mi tiempo de muchacho, a eso le decían rabiza. Mamá, cuando me mandaba al mercado a mí, lo primero que me decía, cuidado con traerme rabiza aquí. Claro. Lo que era yuca y plátano, esa era la primera observación que los viejos le hacían a uno, cuidado con traerme rabiza. Porque las rabizas se las daban a los burros, ¿te acuerdas? Sí, sí. Se las daban a los que cargaban, los que hacían las cargas ahí, pues descargaban y montaban la carga de los camiones que traían, ¿verdad?, los productos al mercado, y le daban las rabizas y ellos hacían pilitas. Y después lo vendían por pilita. Y lo vendían por pilita, pero cuando uno daba, por ejemplo, 3 pesos por un plátano, le daban una pilita por 1 peso de 10 o 12 platanitos de eso. Entonces, es verdad que todo ha cambiado, señores, pero imagínense ustedes cuando un plátano te esté costando 30 pesos, un platanito, vamos a decir otra vez, un platanito, porque es una unidad, pero usted no va a comparar un platanito con un plátano de aquellos que se dan por Barahona. Y en otra zona que usted puede, por ejemplo, si es para frito en la casa, hoy cuántas rabizas usted no necesita. Si usted tiene una familia de 5 o 6 y usted le va a hacer una cenita, o al mediodía hay personas que le gustan que le hagan sus frititos, ¿y cuántas rabicitas de esto usted no tendrá que comprar? Mira, para hacer unos frititos? Anoche estábamos donde mamá, mi hermana, mi hermano mellizo, mi hermano Wilson, mi cuñado y yo, 5 o 6 personas. Sí. Y para nosotros hacer una cena donde mamá, de personas que ya uno no cena como nada. A esa hora de la noche. Hubo que pelar 7 platanitos. Sí, claro, mínimo. 7 platanitos. Cuando mi cuñado los trajo, yo dije, pero van acá, eso es guineo. Sí. ¿Y a cómo lo tuvo que pagar? A 25 pesos. A 25 pesos cada platanito de esos, señores. Y el ministro de Agricultura tuvo el tupé de decirle a este país el otro día, Limber Cruz, que yo no sé, Wilson, si tú llegaste a escuchar en algún momento, en todos tus años de vida, antes de ahora, no se crió metido en los conucos, ¿verdad? Y recibiendo los víveres que traían los vecinos de los conucos. Que di que el plátano se escaseaba en diciembre y en enero por el frío. Oh, sí. ¿Cuál frío? ¿Cuándo se escaseó el víver aquí? Di que porque hacía frío. ¿Pero cuándo ha hecho frío aquí? ¿Y cuándo ha hecho frío aquí? Porque donde más frío hace es en Constanza y en Jarabacoa, y ahí no se siembra plátano. Exacto. Yo quiero ver en Barahona, en estas costas del sur que son tan calientes. Dígame usted. ¿Cuándo ha hecho frío?
El plátano de los tumbados nunca se escaseó ni se hizo chiquito, dije porque llegaba el invierno aquí. Así mismo es. Una llamadita por ahí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor Peña. Buenos días, profesor Vicente. Areci, buenos días. Buenos días, buenos días. Muy atinado y cierto el comentario de los comentarios del primer capítulo del programa, vamos a decir, porque cada día es una historia que queda en las bibliotecas. Ya. El profesor Cava, que yo siempre he dicho que aparte de ser un gremialista a tiempo completo, es un médico de hospital. Sí. Pero decir, profesor, que tanto que le tiran y tanto que le mandan la plana a los pobres, en la única parte que los médicos, principalmente los médicos jóvenes que tienen la suerte de ser nombrados, son bien resarcidos, es en el Estado. Sí. Tengo muchos gremialistas aquí Así mismo es. y muchos médicos que están en sus clínicas, en buenas consultas privadas. Llegan a las 10 de la mañana, a veces a las 11, cuando tarde, pero van escasas veces a los hospitales públicos donde están nombrados, pero no están nombrados porque les interesa el sueldo de 60, 70, 50, a veces algunos ganan hasta 100,000 pesos, cosas que hay que reconocérselo a los gobiernos del PLD, porque no podemos ser una esquina, que fueron llevándolo ahí a buenos sueldos, pero no cumplen horario los médicos. Y ustedes que van a las clínicas y los que vamos a las consultas privadas. Bien, señores, una breve, ¿verdad? Sí. Interrupción ahí por el pan nuestro de cada día, que teníamos mucho tiempo, Wilson. Sí, hacía mucho que no se producían estos apagones. Sí. Debemos presentarle nuestras excusas y decirle al amigo Alexis que, bueno, que se prepare para que vuelva a llamar y complete su comentario. Sí, exactamente, sí, que Sí, fue fue el cortado por fue el apagón. Sería Así. bueno que Alexis nos llamara otra vez. Mientras tanto, Wilson, hoy bien nosotros queremos reconocer, y valga la redundancia, el reconocimiento que le ha hecho a un obispo que estuvo aquí con nosotros durante muchos años, que fue el segundo obispo que estrenó, ¿verdad? La Catedral Nuestra Señora de Regla, que estrenó la diócesis de Baní, Ocoa y San Cristóbal, a Monseñor Freddy Bretón, arzobispo metropolitano de Santiago ahora, que recibió el Premio Nacional de Literatura. A unanimidad, el jurado que otorga este premio, pues le otorgó como el mejor autor de letras del año 2022, que se entrega al año siguiente, en este caso 2023, a Monseñor Bretón, un obispo extraordinario que estuvo aquí con nosotros en Baní, un hombre que nosotros sabemos, estando aquí en Baní, escribió él como 3 libros, Wilson. Sí. Estando como obispo aquí, escribió él no menos de 3 libros. Y cada vez que uno iba y le visitaba para entrevistarlo, para conversar, para socializar con él los temas de aquí, de Baní, del país, siempre tenía en carpeta un libro bajo la manga, siempre tenía ahí. Bajo producción. Sí, señor. Sí, qué bueno, yo creo que es muy merecido porque es un productor incansable de texto, el obispo Bretón. Qué bueno que ha recibido el arzobispo Bretón este premio nacional de literatura, Wilson. Sí, yo pienso que en los años que tuvo en la diócesis de Baní, el obispo Bretón, pues dejó huellas en Baní y en el área que tiene que ver la diócesis, que es San Cristóbal y San José de Ocoa también, me parece. Sí. Entonces también dejó muchos amigos,
Así que cuando vimos esta información entendimos que sí, que era prudente reconocer también aquí en Visión Matinal este premio bien ganado por el obispo Freddy de Jesús Bretón con ese premio literario. Y tiene una parte económica, Wilson, de 2 millones de pesos. El premio. El premio. Sí, porque ahí está la Fundación Corripio, junto con el Ministerio de Cultura, que es entre ambos, ¿verdad? La Fundación Corripio es como el mecenas de este premio, que lo organiza el Ministerio de Cultura, y entonces hay ese premio de 2 millones de pesos también, porque producir un libro cuesta. Sí, cuesta producir mucho. Un libro tiene un costo bastante alto. Entonces, este premio incentiva a los literatos nacionales a producir, a escribir. Tal vez muchos no con miras a ganar este premio, ¿verdad? Pero todo el que escribe está en la tómbola. Así es. Todo el que publica está en la tómbola. Entonces, enhorabuena, nuestras felicitaciones al arzobispo de Santiago, que fue obispo de Baní, Monseñor Freddy de Jesús Bretón. Bretón Martínez. Sí, señor. Bueno, dicen, parece que tenemos la llamada, vamos a ver. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días de nuevo. Bueno, Alessio de este lado. Parece que hubo algún problema técnico. Sí, un apagón por aquí, Alessio. Saludos al igual que ustedes. En contumacia, el profesor se va a recordar de una expresión que yo siempre le decía, y era muy jocosa, porque él después se lo comentaba a Huizo y me lo comentaba a mí también cuando coincidíamos. Saludos en contumacia a mi ensotanado preferido, el profesor Freddy Bretón. La última vez que tuve el placer de saludarlo fue allá, entrando al monasterio en Monción, y yo iba camino a las placetas y conoció mi vehículo. Yo conocí él muy afable siempre, muy entregado, y no deja tampoco de seguir a la provincia de Peravia. El padre se da cuenta de todo lo que pasa en la provincia y está al tanto, porque es activo en las redes sociales y es una persona fajadora. Saludos a él, que debe en algún momento de ver el video, y a Polo, su inseparable amigo, compañero de un programa que tienen allá en el Cibao y en el periódico. Le decía, profesor, que los médicos del sector público son mejores pagos que los del sector privado. Así es. Y si nos ponemos a observar en estas resoluciones, solamente están ganando mínimamente los médicos y mínimamente, entre comillas, las clínicas, porque las clínicas le van a aumentar un porcentaje en el hospedaje, pero la clínica tiene la opción de tener 3 o 4 tipos de habitaciones, porque eso siempre va a existir, el negocio va a existir ahí. Y yo le hacía referencia del problema de meses atrás con el hijo de uno de mis ayudantes, que tocó la desgracia de que había que pagar la TCS, cayó sábado, no había forma de hacer el pago por las instituciones bancarias, por la hora que era, por un descuido de contable, y que yo estaba en una zona aislada. Bueno, al niño de una vez le pusieron una tarifa para ponerle un yeso en el pie, 30,000 pesos. No, porque hay que operarlo, hay que hacer hay que hacer esto. Y hubo que resolver. Y lo que más intimó fue la expresión de ese médico de servicio, de ese ortopeda de servicio. Que dijo, no, porque yo tengo que irme. Entonces yo corrí, cuando me llaman, llamé a la clínica, póngame al médico. Y lo más suave que le dije fue, en expresión, fue abusador, porque si usted está de servicio, usted se va para Santo Domingo. O sea que si llega un accidente y usted está por Santo Domingo, hay que esperar
que el paciente se desangre, se muera, que pase lo que pase, y después cargue la clínica con el problema, como cargaron muchas veces con problemas que han pasado a nivel nacional. Pero esperemos que los médicos se pongan de acuerdo, porque nosotros, y digo nosotros porque yo estoy incluido en este paquete, seguimos pagando religiosamente la TCS, pero no tenemos seguro. Yo, si no pago la TCS, no tengo comprobante fiscal, no puedo concursar, no puedo entrar en ninguna etapa, porque me lo piden. Hay instituciones que me piden la certificación del último pago en la DGI y en la TCS. Pero, ojo al crítico. Otro punto ahí mismo. Usted hablaba, profesor, de Gabriel del Río, de Pepe Abreu, pero esas personas las han pensionado 2 veces. 2 veces las han pensionado, buscando que esas personas salgan del escenario público, porque lo que hacen es entorpecer. Pero aquí el único sindicato aguerrido y malo era el de Fitracode, era el de los salineros, era el de la Falcon Breeze, era el de los cargadores y activadores de los muelles, eso, Fenacrado, un Achocín que lo desaparecieron. Ese mismo grupo que está ahí todavía pululando, desapareció un Achocín, y aquí hubo control en el tránsito y en el transporte, mientras un Achocín fue el sindicato. Si no, que me digan lo contrario. Y se lo digo porque mi papá fue conductor de un Achocín, afiliado a un Achocín, pero era una estampa, no porque era mi papá. Y si no, el profesor diseño, usted va a hacer memoria de la otra persona que era una estampa. Usted recuerda el papá del profesor Yuyo Andújar, que no había quien se le montara desordenado en ese vehículo. Sí. Porque también hay que decir las cosas como son. Pero el tigueraje empezó aquí cuando desaparecieron los Achocín. Para oírme, profesores, repítame la expresión que dijo el ministro de Agricultura, por favor. Que los plátanos están a 6 pesos, ¿verdad? Que el plátano en finca, sí. Sí, en finca. Que el plátano está a 6 pesos. Sí, pero usted sabe dónde que están a 6 pesos. En la finca de él y de Osmar Benítez, que tienen un precio único, con 2 compañías que lo que venden es platanitos fritos. Estén escaso o estén en abundancia. Cuando el plátano está a peso en la finca, el de él siguen igual los de ellos dos, porque son las mismas expresiones que tuvo Osmar Benítez cuando Danilo. No, el plátano está a 6 pesos, está a 7 pesos en las fincas de ellos, porque ellos son grandes productores de plátano. Quiero decir que el plátano baronero es el que menos viene a Santo Domingo, porque este plátano se vende en la frontera. Y ahora las cadenas grandes de supermercados y hoteleras mandan sus camiones directamente allá a buscar la finca y se los compran pesado en finca, y lo que llega aquí es, como usted dice, la vaca, la rabita. Pero al ministro que se acuerde que el plátano sigue a 6 pesos, esté escaso o esté en abundancia, pero en la finca de él, porque ese es el problema. Ahora que me diga lo que se ganan los intermediarios. Hay intermediarios aquí que se ganan 3 veces lo que se gana el productor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Alessi. Bueno, para irnos a la pausa, para completar, ¿verdad?, la pausa que comenzamos con el tema del apagón. Sí. Apagón sin avisar. Hay que decir entonces que a veces los ministros como que no se dan cuenta cuando se meten el cuchillo. Si hay un problema en la cadena de distribución, entonces, ¿a quién le van a dejar eso? Al consumidor. Si el plátano está a 6 pesos en finca y llega al consumidor a 30, entonces hay un problema que las autoridades tienen que resolver. Hay un fallo del gobierno. Hay un fallo. Que tiene que ponerle entonces atención de
qué es lo que está pasando ahí, porque hay una especulación entonces. Hay una gran especulación. Y la especulación va en contra de la ley. ¿Verdad que sí? Entonces, es peor la sal que el chivo. Que el chivo. Vamos entonces, señores, a la pausa, ya volvemos. Bien, señores, seguimos aquí en nuestra edición matinal de hoy. Hoy es viernes y contamos a 27 de enero de este 2023. Y este viernes apunta hacia un fin de semana largo, Wilson. Sí. El lunes entonces es la parte festiva. Así es. Correspondiente al día de ayer. Que, señores, yo, dicen, debo unirme a esos sectores que claman por la revisión de esta ley. La revisión, o yo no sé, dicen, si el presidente de la República tiene facultad para decidir entonces cuáles días se deben mover y cuáles no dentro de esta ley, si esta ley le da alguna facultad. No, porque es una ley y como tal es otra ley que tiene que producir los cambios. Está establecido por ley cómo se mueven los días festivos dependiendo en qué momento de la semana caigan para no afectar la semana productiva de manera considerable, pero lo que uno ve extraño es que entonces esta ley contempla que los días festivos que tienen que ver con la tradición cristiana, católica, esos días entonces no se mueven. El 21 de enero, esa fecha es inamovible, es el día que cae. Eso no se toca. No se toca, por ejemplo, el día de Corpus Christi, de septiembre. El 24 de septiembre también. Día de las Mercedes. Día de las Mercedes, esos días no varían, no se cambian, pero entonces los días cívicos que generan días no laborables, días festivos, entonces esos se cambian. Por ejemplo, esta fecha de estar moviendo el Día de Duarte, eso a mí particularmente no me gusta para nada. Eso a mí no me ha cuadrado nunca. El espíritu del Día de Duarte se pierde. Se pierde. Se pierde. Porque todas las actividades se hacen un día laborable, donde no puede participar el gran grueso de la sociedad. Bueno, ahí pudimos ver ayer el acto a Duarte en el parque, señores, que eso está, no es la asistencia mínimamente deseada para recordar al padre de la patria. Y uno dice, Wilson, el padre de la patria, y quizás mucha gente ni entienda cuando uno habla del padre de la patria, a qué se está refiriendo. O sea, estamos hablando del más grande dominicano, el que más sacrificó en lo personal, en su salud, en lo económico, su familia completa. Fue un sacrificio total de su familia, su padre, su madre, sus hermanos, sus tías, todos. Su mamá. Oye, eso fue una cosa extraordinaria, lo que Duarte impulsó desde su familia y hasta sus amigos y cercanos para lograr brindarnos lo que tenemos hoy como una sociedad, como un país, como una nación libre e independiente, con nombre propio y apellido, Wilson, República Dominicana. Así es. Todos los recursos económicos de la familia de Duarte se fueron a favor, a comprar, a buscar armas, recursos, todo lo necesario. Sus casas eran los escenarios donde se hacían las reuniones para preparar la componenda, para sacar
de nuestro territorio, a quien ocupaba y quien ocupó por 22 años nuestro territorio, llevándonos de nuevo a una especie de colonialismo. Haití, por 22 años los ejércitos haitianos, el Estado haitiano, sojuzgó esta parte este de la isla, y fue Duarte el motor, y fue Duarte el impulsor, y fue Duarte el ideario, y fue Duarte la mano. Muchos han querido presentar a Duarte como una persona débil, enfermiza, que no tenía el carácter, por ejemplo, de un Francisco del Rosario Sánchez o de un Matías Ramón Mella, ¿verdad? De armas a tomar. Pero sin embargo, Duarte tenía todo ese espíritu y todo ese carácter, porque si se mantuvo unido ese grupo hasta el último día, fue justamente por ese carácter y esa firmeza de espíritu inclusive que mantuvo Duarte toda la vida, para que nadie echara para atrás. De una característica única que solo lo tienen los líderes. Los líderes. Los líderes. Sí mismo es. Los únicos que tienen esa característica de poder unificar y mantener unido a un grupo sobre un mismo propósito es un gran líder. Bien. Por eso es que el líder no es cualquiera. Entonces Duarte tuvo esa capacidad. Pero que Duarte no solo era el intelectual, Duarte no era el hombre que conceptualizaba, Duarte no era el hombre solamente que conceptualizó lo que era ser dominicano. Duarte era el hombre que también estuvo en el ejército. Tuvo a la disposición. Claro que sí. Y tal fue el hecho de que vino aquí y se juntó con Pedro Santana, sí, ahí en Fundación Sabana. Cuando él entendió que el ejército dominicano no estaba haciendo todo lo que debía hacer para terminar de retirar los ejércitos dominicanos que habían aquí en la zona sur del país, Duarte vino, es decir, ¿qué es lo que está pasando? Claro. Yo asumo la dirección del ejército y nosotros hacemos la batalla que hay que hacer para terminar de sacar a esa gente de aquí. Pero hay que entender también, dicen, que un personaje así, un líder así, una cabeza como la que tenía Duarte, había que preservarla. No, pero ven acá. No era mandarlo a cualquier batalla para que lo liquidaran. Si nos eliminaban a Duarte, se acabó el movimiento el mismo. Pero ven acá, es un personaje que había que protegerlo, pero sin embargo él vino, él viajó a Sabanagüey y dijo, aquí estoy. Es decir, él siempre se puso a la orden, a la disposición. Y no fue en un vehículo blindado del ejército que vino, sí, ¿verdad? Claro. Ni en una de estas jipetas que usan los funcionarios de ahora, fue a caballo. Así mismito es. A caballo, por trochas, por montes. Sí, por trocha, por caminitos. ¿Me entiendes? Fue Señores, así, un viaje de 3-4 días. Así mismo es. Hoy Duarte, su figura, su pensamiento, su ideario, hay que tenerla más presente que nunca. Sí, hoy más que nunca el país necesita la presencia de la figura de Duarte. Cuando esta sociedad se desmorona, cuando los escándalos están a la luz del día, cuando el peligro acecha la frontera no solo la frontera oeste por tierra, toda la frontera como gran parte de isla que somos. La frontera norte. Está el acecho. Sí, señor. El peligro. Se hace más grande la figura de Duarte. Cuando en esta época que el neoliberalismo sigue presente, ahora vestida de fideicomiso, la figura de Juan Pablo Duarte debe estar presente en todos los dominicanos. Mira, Wilson, y justamente cuando tú hablas ahora de el acecho en contra del erario público y que lo afecta a todo, ahora vestido de fideicomiso, Duarte no solamente tuvo que enfrentar la clase política haitiana, los ejércitos haitianos, las intenciones de toda esta
nación de engullirse la parte este de la isla, sino que tuvo también que enfrentar los sectores locales, los sectores nacionales, claro, los famosos afrancesados y otros más, sí, que desde adentro también complotaban, como decía Duarte, contra la salud de la patria. Claro, claro, porque Duarte estaba consciente totalmente de que el país tenía la capacidad de ser libre de toda potencia extranjera, autogestionarse. Porque hay que saber que muchos estaban en el movimiento, pero decían no, y que nosotros no podemos estar sin ser rémora o de Francia, o de España, o de Estados Unidos. ¿Podemos nosotros salir adelante, un pequeño país? ¿Vamos a poder con esto declarado el 27 de febrero? Pero Duarte nunca vaciló. Nunca vaciló. Y tan cierta era la preocupación de Duarte en contra incluso de esos sectores internos que atentaban contra la reciente nación, contra la salud de la patria, que ahí estuvo la anexión a España, porque hubo sectores que aquí pensaron en Francia, no colonia de Haití, pero entonces querían ser colonia de Francia, sí, querían ser colonia de España, seguir siendo colonia de España, seguir siendo colonia de Inglaterra, o que incluso apuntaron hasta la famosa Gran Colombia, aquel proyecto de Bolívar, ¿tú entiendes? Entonces Duarte tuvo que luchar contra todo eso, incluso ese fue el sector más fuerte que tuvo que enfrentar, porque el vecino con los ejércitos lo sacamos, los otros complotaban desde adentro. Sí, correcto. Con recursos, con todo, manipulando leyes, manipulando todo. Y Duarte tuvo que mantener en ese grupo de independentistas y en ese grupo de restauradores, tuvo que mantener esa chispa y esa idea y ese espíritu de libertad total, o que se hunda la isla. Exacto, nunca vaciló, siempre estaba claro de lo que quería. Él como cabeza, sí, de los trinitarios, como cabeza de ese grupo liberal. Pero dice, alguna gente, a veces somos inconsecuentes con la figura de Duarte, que alguna gente plantea, bueno, pero ¿por qué Duarte, si fue el ideólogo, no se alzó con el poder en 1844? Es que no era fácil. No. Es que no era fácil. Duarte con los trinitarios y ese sector conservador que dominaban los ateros. Y es el momento, señores, cuando llegan las negociaciones. Hay que negociar. Y entonces, ese poder era tan fuerte con los hermanos Santana, Pedro y Ramón, Tomás Bobadilla y esos sectores que representaban a ese grupo, digamos, el grupo poderoso del país, alzarse con el poder. Ese grupo manejaba dos cosas. Ese grupo de Pedro Santana y su hermano Ramón y el sector que representaba a Bobadilla, que era ese sector de ateros poderosos, manejaban dos elementos fundamentales: los ejércitos y el dinero. Y el dinero, desde luego. Los ejércitos eran de Pedro Santana y el dinero era de él también, porque era el gran atero, el gran dueño de amplios terrenos, claro, de ganado y de producción agrícola. Correcto. Y maderero. Que era la fuente económica principal de la época. Del momento. Entonces, señores, aquí hay que ver qué sucedió luego de la desaparición de Duarte y todos nuestros trinitarios, cómo este país, a partir de la Segunda y de la Primera República, los gobiernos duraban 24 horas. Sí. Porque ese sector que tenía el dinero quitaba y ponía un gobierno, pero en minutos. Y era un quítate tú para ponerme yo, un quítate tú para ponerme yo. Y aquí duramos desde 1870 hasta el 1916, que aquí un gobierno, bueno, solo los momentos de las dictaduras, el tema de Báez y el tema de Santana, de Lilis, ¿verdad?
que tuvieron unos interregnos ahí larguísimos, pero fuera de ahí los gobiernos lo que duraban aquí eran 24, 48, un mes, 2 meses. Sí, correcto. Una inestabilidad política, un periodo muy inestable en el país que le ha costado mucho, que se ha extendido todavía hasta estos tiempos. Y en esos gobiernos incluso se llegó a plantear la entrega hasta de una parte de la isla. A los ingleses en un momento, a los norteamericanos en otro. La bahía de Samaná estuvo en negociación. Qué suerte que salió un congresista norteamericano y dijo que iban a hacer ellos aquí en este pedacito de tierra de Comecocos. Por suerte, que no le interesó al Congreso norteamericano, pero si le interesa lo que es Puerto Rico hoy fuera Samaná. La oferta estaba. La oferta estaba. Sí, claro. Y era defendiendo sus intereses, esos grupos conservadores, y buscando hacerse cada vez más rico. Lo que vivimos hoy, lo mismo que vivimos hoy. Pero dicen, si Duarte viviera, ¿qué conversación pudiera tener Duarte hoy en día con la clase política dominicana? Bueno, yo creo que ni se sentaría con esa clase, Wilson. Yo creo que ni se sentaría con esa clase. Daría un manoplazo en la mesa y se pararía. Se pararía y se retiraría de ahí, porque Duarte habló de los malos dominicanos. Habló de gente sin juicio y sin corazón. Gente sin juicio y sin corazón que atentan contra la salud de la patria. Y hoy seguimos teniendo muchas de esa gente sin juicio y sin corazón que atentan contra la salud de la patria, cuando se confabulan, se ponen del lado de todos aquellos sectores que procuran que República Dominicana sea la solución del problema haitiano. Sí. Toda esa gente que todavía el poquito de patrimonio que le queda al Estado Dominicano siguen conspirando y siguen aspirando a engullírselo y ponerlo en las arcas de sus empresas. Esos siguen siendo los malos dominicanos a los que Duarte habló. Entonces, Duarte hoy, como ayer, hubiese tenido que tomar de nuevo el sable en la mano y armar a los que él entendía que podían tener juicio y corazón para defender lo que nos queda como patria. Así es. Estaría Duarte con un sable, quizá con un fuete, en esa mesa, dando fuete, porque ciertamente que todo ese pensamiento, todo ese ideario con el que él concibió la República Dominicana ha sido pisoteado, y eso que tú señalas, dice, de Duarte tener una visión no solo hacia afuera, sino hacia adentro, lo hace mucho más grande. Sí, señor. Lo hace mucho más grande. Y enfrentó el sector que él representaba, porque Duarte no era de abajo, ¿eh? No. Duarte era de la clase media alta de este país. Su padre era un empresario importantísimo, de lo más importante de la ciudad capital. Por eso él en su adolescencia y primeros años de la juventud tuvo la oportunidad de viajar. Sí, señor. Y conocer otras cosas, otras culturas. Duarte hablaba inglés, hablaba francés, hablaba, eran como 4 o 5 idiomas que Duarte dominaba. Conocimiento de filosofía. Conocimiento amplio de filosofía. De contabilidad. De esgrima. Él daba clases de esgrima, daba clases de guitarra. Sí, también. O sea, no estamos hablando, fuera un ser formado con toda la calidad del mundo, profesional, ética y moral. Era un ser humano extraordinario. República Dominicana jamás parirá a un ser humano, a un hombre como Juan Pablo Duarte. Como Juan Pablo Duarte. Con calidad ética, con calidad moral, con sentimientos patrióticos, sentimientos nacionalistas, con determinación, con carácter, con un liderazgo extraordinario, pero todo eso en favor de su país, de su patria, porque aquí hay mucha gente con unos cerebros muy bien amueblados, pero ¿cómo piensan? Sí. ¿A quién sirven? ¿A quién sirven? Así mismo es.
Bueno, señores, qué grande, no vamos a decir fue, qué grande es Juan Pablo Duarte, que estando su madre, sus hermanas, un hermano enfermo que la historia no lo registra mucho, no habla mucho de él, las poquitas cosas que le queda desde Venezuela, le dice, ¿qué les queda? Bueno, pues los poquitos que le queda hay que ponerlo a disposición de la patria. Véndanlo y entréguenselo al grupo que sigue dirigiendo el movimiento, porque no podemos detenernos. ¿Cuántos dominicanos harían eso hoy en día? Hay otros que tienen sus cuartos fuera del país para protegerlos. Por si acaso. Por si las moscas. Si revisan las cuentas de aquí, no, yo no tengo nada. La tienen en otro lugar, en dólares y en euros. Sí, señores, viva Duarte por siempre. Ayer, 210 años de su nacimiento. Seguimos reclamando de que este día no se cambie. No debe para cambiarse. Que el país entero sienta el peso de la figura histórica. Aquí hay 2 días que no deben moverse, Wilson, que es el día de Juan Pablo Duarte, de su nacimiento, su natalicio, y el día de la Constitución Dominicana. Esos 2 días no deben moverse. No deben moverse. Así es. Señores. Vamos a la pausa. Señores, seguimos con Visión Matinal en esta hermosa mañana del día viernes 27. Sí, señor, 27 de enero. Se fue este mes, se fue las festividades navideñas, se fueron las festividades de Año Nuevo, de Reyes, de la Virgen de la Altagracia. Estamos terminando el día del natalicio del más grande dominicano, Juan Pablo Duarte, y ya estamos cerrando el mes. Así mismo es, así. Bueno, dice ayer anoche en el Centro Cultural Perelló, la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Peravia llevó a cabo su encuentro de rendición de cuentas del primer año de gestión de esta directiva que encabeza nuestro amigo Pelagio Pérez, Francis Pérez, en un bonito acto donde un documental, pues se rindieron las memorias de este año de trabajo de la Cámara de Comercio y Producción, en un acto ahí llevado a cabo en el Centro Cultural Perelló. Así que la Cámara de Comercio pues sigue siendo una institución que se fortalece y que sigue trabajando en beneficio del sector productivo de la provincia de Peravia. Sí, señor, sigue siendo un ente importante con una presencia muy sentida y muy importante, no solamente en los sectores empresariales y comerciales de nuestra provincia de Peravia, sino también en los sectores sociales y culturales, porque la Cámara de Comercio, ¿verdad?, ha tenido siempre esa particularidad, que es una institución que ha estado muy de cerca, muy ligada a toda la vida social, económica, cultural de nuestra provincia de Peravia, y hoy en manos de una nueva generación de empresarios y comerciantes que le han dado un giro, le han dado un nuevo impulso a la Cámara de Comercio y Producción, y hoy es una entidad de nuevo con una presencia extraordinaria aquí en nuestro pueblo, y nosotros queremos de verdad saludar y felicitar este 78 aniversario de su nacimiento, de su fundación,
Así que a Pelagio y con Pelagio a todos los que conforman la directiva de esta gran institución, así como a sus afiliados, que somos muchos, ¿verdad? Sí, desde luego. Felicitar a la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Peravia. Debo decir que la Cámara de Comercio anoche fue acompañado por la señora gobernadora Ángela Yadira Báez, estuvo también el diputado Luis Báez, que hacía mucho que no lo veía, lo vi anoche ahí, la diputada Mercedes Rodríguez, también estuvo el alcalde Santos Ramírez. Qué bueno, qué bueno. Y estuvo también un representante de Feducámara, un señor muy amigo de la Cámara de Comercio que está ahora en una función en el Ministerio de Industria y Comercio, importantes empresarios y comerciantes directivos de la Cámara de Comercio, representante de la prensa manileja estuvo ahí, y diferentes sectores que estuvieron acompañando a esta directiva de la Cámara de Comercio, que representa la persona del maestro Pelagio Pérez Francis. Así que éxito a la Cámara de Comercio y que sigan trabajando. Le decía ayer a Francis en el parque, en los Santos a Duarte, que esperábamos que la Cámara de Comercio, como lo hemos comentado por aquí, se empodere del tema de la franquicia para Baní, para la provincia de Peravia, para el sur, encabezada por Baní, de una franquicia de béisbol profesional. Debe ser así. Me dijo que ellos están trabajando en eso y que están atentos, Así es que los deseos están en todo el Banilejo, pero el poder económico está ahí en la Cámara de Comercio. El poder económico está ahí y el liderazgo, sí. El liderazgo, porque yo lo decía recientemente en otro programa, es que este tipo de cosas no se logran con una persona, con una institución ni dos, se logra con el liderazgo completo de una sociedad. Y cuando hablamos del liderazgo completo, tenemos hablando del liderazgo político, el liderazgo social, el liderazgo económico y empresarial, y el liderazgo deportivo de esa localidad. Para lograr una franquicia de béisbol tienen que conjugarse muchos sectores, muchos liderazgos y mucha gente. Esto no es cuestión de uno, ni de dos, ni de tres personas. Y nadie tiene que buscar liderazgo particular en este tipo de cuestiones, porque es un asunto que va a beneficiar a toda una región, porque esto no es solamente ni siquiera beneficio para la provincia Peravia como tal, es para toda la región sur del país, y ese mérito puede llevárselo Baní, puede llevárselo la provincia Peravia, una franquicia de béisbol para el sur, con sede aquí en Baní, y que luego pudiera incluso pelearse otra franquicia más para otra provincia del sur del país, porque la capital tiene 2 equipos de béisbol. Sí. Santiago, el Cibao tiene ¿cuánto? 3. Bueno, si finalmente se le aprueba la sede a Puerto Plata, una de las otras que se asegura que será Puerto Plata, serían 3. 3. El este 2. Tiene 2. Entonces, la única región del país que no tiene una franquicia de béisbol, que no tiene un equipo de béisbol profesional. Ni siquiera de verano. Ni siquiera de verano, que se empezaron a hacer unos movimientos con el estadio de María Herrera, porque supuestamente una de las exigencias para entrar en el torneo de verano era que había que acondicionar el estadio de béisbol. Correcto. Y se empezó en un movimiento que encabezaba Miguel Tejada y otras personas más, la Unión Deportiva de Baní, todo eso. Sin embargo, se hizo un intento con el terreno, se hizo un intento con la gradería, con otras áreas más, pero todo quedó ahí. El tema de la pandemia entró, cerró todas las actividades deportivas y culturales y sociales, y eso se quedó ahí y no se ha vuelto a hablar más del asunto. Hay que decir, dicen que yo lo doy por seguro desde aquí de Baní que esa franquicia será para Puerto Plata. Serían 2. El pleito es por la otra. Que la está peleando Santo Domingo Este. Santo Domingo Este está un pleito. Manuel Jiménez está metido de cabeza. Sí.
por esa otra franquicia. Entonces, si se lleva una a Puerto Plata y la otra se la lleva Santo Domingo Este, sí, el sur seguirá siendo el olvidado en esa. Pero yo quiero decirles que en cuanto al torneo de verano, hay que decir que La Vega tiene una franquicia de verano, se juega béisbol de verano. Sí, señor. Puerto Plata tiene un equipo de verano. Moca tiene otra también. Franquicia de verano. Creo que San Francisco de Macorís tiene otra franquicia, los Arroceros, algo así. Es decir, que aparte de tener franquicia del béisbol de inviernos, tienen franquicia de verano. También tienen las de verano. El sur, nada. Vamos a ver, señor, algunas de las noticias locales servidas ayer por Peravia Noticias. ¿Qué le parece? Adelante. ¿Estamos listos, Master Control? Dice que sí. Bien. Vamos a ver esta primera, señora, donde dice que un recluso que cumplió una condena de 10 años de prisión tras haber cometido un homicidio muy conocido en Baní, falleció en la noche de antier, afectado de problemas pulmonares. Neudi Villar Ortiz era un paciente obeso, hipertenso, que fue atacado por una neumonía. Cumplía condena por la muerte de la joven de 22 años de edad, Darlene Reynoso Pimentel, la que era empleada de una banca de lotería ubicada en la calle Duarte, casi esquina Luis Álvarez, donde ocurrió el hecho de sangre. Se recuerda que fue en horas de la tarde, precisamente, cuando supuestamente Neudi jugaba con Marlene y apuntándole con una arma que alegadamente se le disparó. El interno fallecido había cumplido en la cárcel local 4 años de prisión de 10 que fue condenado. Neudi residía en El Llano, donde su cadáver fue expuesto en velatorio. Sobre la causa de muerte, el legista Walter López indicó: para los amigos de Peravia Visión, informarle que anoche, a eso de las 7 de la noche, falleció en un centro privado de esta provincia de Peravia un interno de la cárcel pública llamado Raúl Neudi Villar Ortiz, de 38 años. Este era un paciente que tenía condiciones mórbidas de salud, obesidad, hipertensión, diabetes, y tenía un componente pulmonar, lo que es una neumonía grave, un distrés respiratorio, y falleció mientras recibía atención médica en la unidad de cuidados intensivos del ILMI. El cuerpo fue levantado por nosotros, la Fiscalía, y entregado a sus familiares. Él tenía una condición de salud mórbida, había unos componentes que, a pesar de su edad de 38 años, tenía una obesidad marcada, diabetes, hipertensión, por lo que falleció lamentablemente. El cuerpo fue entregado a sus familiares. Bien, seguimos, señores, con este bloque de informaciones locales servidas por Peravia Noticias, y que nosotros aquí en Visión Matinal le damos un review, ¿verdad? Sí. Para refrescar y recordar. La número 2 en la lista de estas informaciones: un ebanista que se dirigía en una motocicleta por la carretera Máximo Gómez, zona de la comunidad El Llano, murió tras chocar la parte trasera de un vehículo en marcha. Vamos a ver esta. Altagracia Lugo Martínez, de 48 años de edad, recibió golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo que le provocaron la muerte. Se dijo que la víctima mortal fue llevada en estado agónico al hospital Nuestra Señora de Regla. José Altagracia Lugo Martínez era una persona muy querida en el sector La Altagracia de Villa Sombrero, que era donde residía. Paz al alma de José Altagracia Lugo. Seguimos aquí. Es lamentable, dicen, ya otra víctima más de accidente de tránsito. Accidente de tránsito de motocicleta. Todavía no hemos olvidado, porque está demasiado fresco, el caso de nuestro amigo Freddy Santana, lamentablemente fallecida por la imprudencia de otro motorista, y ya prácticamente una semana o 2 semanas después ya hay otro registro aquí. Vamos entonces, señores, a la número 3 ahora. Los problemas entre los ciudadanos y agentes de la DGCET, dice esta nota, han llegado hasta los tribunales. Vamos a ver este caso. Supuesto atropello emitido por un agente de la DGCET meses atrás, donde el servidor público emitió una multa en contra del ciudadano Pablo Santana Vizcaíno, residente en El Llano, esto porque alegadamente contaba con el seguro de su motocicleta en una foto en su móvil y no en físico.
Ante esta situación, la que el señor vizcaíno considera arbitraria e injusta, se niega a pagar la multa impuesta, por lo que su caso lo llevó hasta los tribunales. Sin embargo, asegura que en esta provincia le recomendaron olvidar el caso y proceder a pagar la referida multa. Eso es una complicidad que tienen las autoridades, porque no hay forma. No hay forma, yo fui al tribunal, me dijeron que no, que dejara eso así, porque que pagara la multa, que lo dejara no, que pagara la multa, porque ellos han visto esas situaciones en otras personas. Yo le digo, bueno, yo voy a ir hasta donde tenga que ir, ¿me entiendes? Porque yo no lo voy a dejar así, yo no voy a pagar una multa que yo, teniendo mi seguro, no voy a pagar una multa porque ellos le dé la gana. Vizcaíno considera que se debe prestar atención a esta dirección del tránsito, asegurando que muchos son los abusos que la DGCET comete, especialmente en contra de los motoristas. A los motoristas, ¿qué funcionario anda en una motocicleta? Explíqueme, ¿qué hijo de qué funcionario anda en una motocicleta? No anda en una motocicleta. Ah, no, el chiquito sí, el chiquito no tiene derecho. Y se la ponen toda en China. Y a sus amistades de los agentes de la DGC lo dejan porque yo lo he visto. Yo me he fijado porque yo lo he visto. Sin casco, salud, y se van. ¿Me entiendes? Entonces, eso no está procediendo. Ahora mismo, la DGC está aquí en Baní buscando multas por todos lados. Asimismo, procedió a recordar lo sucedido con su persona el pasado mes de octubre de 2022. Me paró un agente de la DGC ahí frente a la fortaleza. Me pide mi seguro, yo lo tengo en mi teléfono, se lo enseño y dice que no, que ese no, estando al día, ¿entiendes? Estando mi seguro al día. Bueno, me puso la multa, me llevó para allá, para la DGC, ilegalmente. Porque como actúan ellos, yo espero que el gobierno tome carta en el asunto o recuerde que vienen unas elecciones. Vienen unas elecciones, tranquilos, que el pueblo no es tonto. Como lo pusimos, así mismo lo podemos quitar. Bueno, la de nunca acabar entre la ciudadanía y los DGC. Antiguos AMET. Sí, bueno. Bueno, señora, ayer las autoridades de la provincia celebraron el nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte con diferentes actos. Nación Provincial, junto al Ayuntamiento Municipal y el Distrito Escolar 0304, festejaron los 210 años del nacimiento de nuestro formador de la nacionalidad, Juan Pablo Duarte. Los eventos en honor al padre de la patria iniciaron con el izamiento de la bandera nacional en la Gobernación Provincial. Luego se ofreció un Te Deum en la Catedral Nuestra Señora de Regla. Finalmente se desarrolló un acto central frente al busto del Padre de la Patria en el Parque Central, en el que instituciones públicas, privadas y centros educativos hicieron ofrendas florales. En la actividad central habló el presidente de la Sala Capitular, Dr. Edith Peña, el director del Distrito 0304, Alberto Herrera. Finalmente, pronunció el discurso central a nombre del gobierno la gobernadora civil Ángela Yadira Báez. Con motivo a la celebración de la fecha del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, hubo un desfile estudiantil que, partiendo del Liceo Francisco Gregorio Villini, se dirigió hacia el Parque Central Marcos A. Cabral, donde fue recibido con mucha algarabía por las autoridades y público presente. Mira, Wilson, debo decir con relación a esta nota informativa, mucha gente se ha acercado a mí quejándose de la forma de marchar de los estudiantes que participaron en estos desfiles estudiantiles en honor a los actos y a natalicio de Juan Pablo Duarte. Mucha gente todavía tiene registrado en su memoria aquellas marchas que se hacían en los años 80, los años 70, quizás todavía en los 90, pero era una marcha militar la que se le enseñaba al estudiantado en aquel momento. Lo que establecía el ministerio desde esta área de la educación física, y los maestros de educación física le enseñaban a los alumnos una marcha militar. Es decir, era igual como marchaban los militares, así marchaban los alumnos.
Y eso venía desde la escuela del Perínclito Varón del Cementerio, don Rafael Leonidas Trujillo, ¿verdad? Bueno, la media derecha a derecha, izquierda a izquierda, media vuelta, cadencia, todo esto tipo, era un asunto así. Pero luego las autoridades entendieron que esta era una marcha muy rígida para estudiantes e hicieron cambios, produjeron cambios. Ahora es una marcha rítmica. Y como la gente no ve al estudiante con esa marcha cadenciosa del militar, entiende que no se está marchando bien, que no se le está enseñando a marchar y todo ese tipo de cosas. Pero lo que la gente tiene que entender es que cambió la forma de marchar de los estudiantes. Ya no es una marcha militar, ahora es una marcha rítmica estudiantil, que tiene su propia forma, su propia característica, su propio estilo, y que no es con la rigidez de una marcha militar. Por eso mucha gente se acerca a uno y se queja y dice, ya los estudiantes no saben marchar, mira cómo que marchan, mira cómo que van. ¿Entiendes? Sí. El tema que ya no es una marcha militar, es una marcha rítmica, es una marcha más ligera, dirigida a los cuerpos estudiantiles. Yo mismo al principio no lo entendía, dicen, y yo me hacía esa pregunta también, porque yo veía, por ejemplo, que las hembras tenían un movimiento de cadera Sí. Más pronunciado que cuando yo, por ejemplo, marchaba con Pilson Suazo en la Escuela Máximo Gómez y con Pío Santo aquí en el liceo. Piloto, la grúa. Pero ciertamente que sí, que los tiempos han cambiado, el ritmo ha cambiado, y seguro que esas personas ya son personas de cierta edad, Sí, sí. que conocieron aquello y que no se acostumbran. No se acostumbran a este nuevo ritmo, así es. Yo ayer le decía a una joven, ¿por qué tú no marchaste? Y me dice, no, es que el profesor dice que yo soy malo para ello. Ah, tú eres de las que dan el uno en la derecha siempre. Uno. Y el profesor pelea, ¿qué es en el izquierdo? Sí. Bueno, lo cierto es que los tiempos cambian, señores, y hay que... Se busca dejar atrás todo ese concepto de marcha militar a nivel estudiantil. Así es. A nivel estudiantil, Así porque es. ver una marcha del ejército, pues sí, ya son militares. Ahí se mantiene el son mismo militares. criterio, el mismo Correcto. estilo, así mismo es. Correcto. Muy rígido. Pero qué bueno, dicen, que la gente se fije en esto y Es que, bueno. y que haga sus comentarios, Claro, porque claro. pudiera ser que se realice un debate y que se piense que quizás las modificaciones han sido más de lo necesario Así mismo es. y se vuelva quizá un poquito Bueno, atrás. yo creo que se debe dar un poquito más de carácter de marcha, Porque también pudiera ser. porque estos son actos oficiales, son actos cívicos, entonces, Sí. ¿entiendes? Correcto. Además, disciplina. Bueno, se nos terminó el tiempo. Ya no terminó el tiempo, señores. Sí, tenemos otro Master Control ahí indicando que se acabó el tiempo. Sí. Así que, señores, muchas gracias. Llegamos al final de Visión Matinal en este inicio de fin de semana, viernes 27 de enero. De mi parte, muchas gracias y feliz fin de semana. Gracias, señores, por habernos acompañado. Feliz fin de semana. De este lado, José Dicen.